y vemos qué puede suceder. Vale, gracias. Por ejemplo, esos eran ejercicios que estábamos haciendo hoy. Pues la profe nos estaba explicando while, el ciclo while, Sí, y pues yo los copié todos, pero pues aquí en la consola nunca me ejecuta nada. No sé, eh, el sábado me funcionaba, pero ya no funciona. Y entonces yo y- el sábado también le daba clic al archivo HTML, ¿cierto? sí, Yo le daba clic a este, que es el que está aquí, ay, ujú, este sí. index, y aquí yo le puse que el source fuera clase 11 que es esta que está aquí. Y si lo ejecuto allá, pues yo lo abro aquí y no sale nada. Porque tienes que abrir el inspector. Dale clic derecho ahí en el navegador. ¿Aquí? Clic derecho, sí, dale en... No, no, allí en la parte blanca. Clic derecho, inspect, el último. Ujú. Sí, ya le di clic en el inspector. Dale entonces al lado de Elements, en las dos mayor que... No, arribita aparece una palabra Elements. Sí, ajá. No, más arriba. Eso Ah, allí. el de consola. Exacto. Y ahí está la respuesta. ¿Qué significa que está mal? ¿Que no sale nada porque está mal el código o qué significa? Ahí dice que el documento no está definido en la línea 3 del código. Si quieres revisar ya el código Pero en que en el HTML o en el Java. en el JavaScript. Ajá. Ah, En el JavaScript y aquí donde dice el documento, eh, pues no sé si se refería a una variable que no lo ha declarado o se refería a document. Document es una ah, variable que mejor el también doc. vamos a hablar hoy en la clase con respecto a, a esa variable. Listo. Entonces aquí le doy. Ah, ok, y ahora sí ejecuta todo ahí. Ujú. Sí, es que lo de JavaScript, lo que se imprime en consola, sale pues allí. Y ya vamos a ver en la clase sobre el DOM para que se entienda más o menos lo que estaría intentando hacer allí. ¿Listo? Ah, Que es como modificar elementos del HTML. profe, y si yo no tuviera internet, esto no funciona, ¿cierto? Sí, claro. Aquí en internet me funcionaría esta consola. Sí, sí, funcionaría sin problema. Si quieres, por ejemplo, dale nuevamente a esas flechitas donde le está ahora, no, al lado de console. Ujú. Eso. Selecciona Network y darle en, a ver, yo miro, dale ahí donde dice Not Throttling, está al lado de, ve un poco arriba, un poco más arriba. Allí abajo, un poco abajo, allí, dale ahí y ponle offline, que quiere decir que no tenga señal, no esté conectado a internet. Ah, entonces espérame, yo primero le tomo una foto porque después se me olvida. Ya, listo. Ahí a eso ahí le das en offline, si recargas el sitio con F5, dale F5, entonces ve que el sitio sigue funcionando aunque no esté conectado a internet. Básicamente es eso. ¿Listo? Bueno, entonces démosle inicio a la clase de hoy. Voy a tomar las diapositivas que usé en la masterclass para los que, ¿verdad? Yo les mandé un correo antes de empezar con la clase. Hablemos sobre ese enlace que les mandé. Déjenme yo busco. Voy a compartir pantalla. Listo, entonces, yo no hace mucho les mandé, más o menos hace una hora, les mandé un enlace
donde viene a ser el boletín para que estén enterados de todo lo que se está haciendo en cuanto a las masterclass. Cuándo son las fechas, cuándo entra una masterclass, quién da la masterclass y las grabaciones de las masterclasses que se han realizado. Entonces, ese enlace se lo pasé por correo. Viene a ser este sitio donde, como podemos ver acá, se menciona entonces las masterclass que se van a desarrollar en el transcurso del ciclo. Eh, Hasta el momento, para el 28 de septiembre, que fue ayer, se realizó una masterclass sobre DOM de JavaScript y bases de datos. Esta masterclass, como ya está, pues ya es una fecha que pasó. Si yo le doy clic allí, él me va a redirigir no al encuentro sincrónico, sino a la grabación de esa masterclass. Aquí podemos ver que viene a ser esto, la grabación de YouTube. Si ustedes lo buscan directamente al canal de YouTube, no les va a aparecer el video, porque la UPB ahora está poniendo estos videos de manera oculta. Entonces solo pueden ser accedidos directamente del boletín. ¿Listo? Ya los otros que no se han realizado, por ejemplo, este de acá es para el 6 de octubre. Voy a hacer un poco más de zoom. Este que revisemos el cuarto sprint de ciclo 3 es para el 6 de octubre. Lo va a realizar el profe Libardo Arango desde las 2 de la tarde. Allí ustedes le dan clic a las 2 de la tarde del 6 de octubre y van a acceder al encuentro. ¿Listo? Y así para cada uno de las masterclass que se van a desarrollar en el transcurso del ciclo. También un poco más abajo se van a ver las masterclass que se han desarrollado anteriormente. Es decir, hay algunas, por ejemplo el de ayer, está acá por el momento, pero esta va a pasar entonces a esta lista, que son las masterclass que ya se han resuelto. Perdón, acá. Entonces ven que la primera fue el de 16 de septiembre. Si le doy allí, pues nos manda nuevamente al video de YouTube de esa masterclass que se realizó. Y así también con el segundo. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Bueno, entonces, ya mencionado eso, vamos a ver ahora sobre el DOM. Yo miro acá. Listo. Veamos entonces sobre el DOM. Eh, Nosotros, para hablar del DOM, debemos repasar algunas cuestiones que hemos trabajado con las tecnologías web. Y lo primero es entonces recordar que el HTML viene a ser la estructura de un sitio, los estilos, los archivos CSS vienen a ser los estilos del sitio, y el código JavaScript viene a ser, entre comillas, las funcionalidades del sitio. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de simplemente un elemento H1 que tiene una clase llamado title y tiene un ID llamado title también. Y los dos, aunque tengan el mismo valor, son diferentes representaciones del elemento. Recordemos que en CSS, para hacer referencia a este elemento, lo podemos hacer de tres maneras. Una es hacerlo a través del nombre de la etiqueta, H1, y aplicar los atributos de estilo que queramos aplicarle a este elemento. También lo podemos hacer a través de su clase, .title, le damos el atributo que queramos darle, y también lo podemos hacer a través de su ID, numeral title. Entonces, esas son las tres maneras en las cuales nosotros podemos seleccionar el elemento del que nosotros queremos aplicarle estilos en nuestro archivo CSS. Y en JavaScript viene a ser entonces de la misma manera como podemos acceder a un elemento a través de CSS, lo podemos hacer en JavaScript. Podemos hacer referencia a este H1 a través de su nombre de elemento con el método getElementsByTagName. También podemos También podemos hacer referencia a través de la clase con el método getElementsByClassName, y podemos hacer referencia a través del ID a través del elemento getElementById.
Entonces, ¿qué viene a hacer todo esto del DOM? Entonces, para que tengamos en cuenta, en los archivos CSS, ¿qué es lo primordial que debemos saber después de entender cómo seleccionar un elemento? ¿Cómo nosotros podemos manipular un elemento de CSS una vez entendiendo la selección? Pues a través de los atributos. Mientras más conozcamos de atributos CSS, mucho mejor vamos a comprender en cómo podemos manipular un elemento tanto en su apariencia o estilo dentro de código CSS. Pero en JavaScript, como no es solo que podemos estilo, sino también la funcionalidad y todo lo que pueda conllevar un elemento. Entonces, la comprensión no va en simplemente entender atributos de estilos, sino entender lo siguiente. Primero, debemos tener en cuenta que la comunicación que hace el código JavaScript con nuestro HTML no lo va a hacer directamente, sino que lo va a hacer a través del DOM. Entonces, mientras más conozcamos del DOM, mucho más fácil vamos a entender qué podemos manipular dentro del código HTML desde JavaScript. Entonces, cuando nosotros estamos manejando los elementos que existen en nuestro código HTML, en JavaScript no estamos manejando directamente este código, sino que estamos manejando un reflejo del código HTML estructurada de otra manera que se llama DOM. Entonces, ¿qué es el DOM? Entonces, el DOM, la abreviación viene a ser Document Object Model, eso es lo que consiste la abreviación DOM, y significa una representación del documento. ¿Cuál documento? Del código HTML. Entonces, el DOM es una representación del documento como un grupo de nodos y objetos estructurados que tienen propiedades y métodos. Entonces, el DOM es la representación de ese código HTML en JSON. Me imagino que ya conocen lo de JSON, lo hemos manejado con formularios. Entonces, es simplemente eso. Entonces, ¿qué quiere decir el DOM y cuál es la diferencia? Perdón, entonces, ¿cuál es la diferencia con el document? Que el document es la variable que contiene esta representación del código HTML, es decir, el document es la variable donde se guarda el doc. Entonces aquí lo podemos ver. Es la variable que contiene el contenido HTML en grupos de nodos en formato JSON y se instancia. Bueno, ya hablaremos de eso. Terminemos acá, es un grupo de nodos en formato JSON. Entonces, si nosotros tomamos este pedazo contiene, tomamos acá este pedazo, el contenido HTML en grupos de nodos en formato JSON, todas estas palabras se resume en DOM. Entonces nosotros podemos resumir esto como es la variable que contiene el DOM. Y el document, esa variable se instancia una vez que el código HTML se carga en el navegador. Entonces el navegador es el que tomaría el papel de tomar el código HTML que nosotros le pasamos, que es el que nosotros escribimos, y el navegador va a crear entonces todo el diagrama del DOM con respecto a lo que escribimos en el HTML. Entonces, acá hagamos un ejemplo. Si yo le paso este código HTML a nuestro navegador, lo que sucedería es que entonces el navegador crearía este diagrama de nodos para el DOM. En este caso, existiría un nodo padre, donde ese nodo padre entonces desplegaría un nodo .type, que es este HTML que tenemos acá. En otro lado, otro nodo HTML que viene a ser en la misma línea, viene a ser el HTML. Y dentro del HTML, de la etiqueta HTML, tenemos el head y el body. Entonces allí están esos dos nodos. Dentro del head viene a tener entonces 1, 2, 3, 4, 5 nodos que viene a ser las 5 etiquetas que contiene el head. Y en el body vienen a ser otros dos nodos que son estas dos etiquetas que contiene el body. Y así sucesivamente
hasta abarcar todo el documento HTML. Entonces, este diagrama que tenemos acá es una representación del DOM. Pero, primero que todo, este nodo padre es el nodo padre porque es el primer nodo que aparece en el diagrama, pero ese nodo padre tiene un nombre. El nombre es document, es decir, la variable que contiene el DOM. Entonces, en realidad, el diagrama viene a ser así, document. Ese es el diagrama. Pero en código JavaScript, entonces, ¿cómo viene a ser? Pues simplemente viene a ser un JSON. Veanlo acá. Aquí tenemos un ejemplo básico de un JSON de DOM. Ya verán por qué es tan básico, porque en realidad no solo contiene estos atributos, sino muchos más. Pero entonces vendría a ser esto. Tenemos acá entonces un JSON donde en este JSON tenemos en el atributo name el nombre de ese nodo específico. Y a través del atributo childNodes tenemos entonces un array de JSONs donde cada JSON viene a ser entonces los nodos hijos directamente de ese nodo que estamos allí. Entonces vean, si el nodo document viene a ser un nodo .type y otro nodo HTML, entonces aquí tenemos en el atributo childNodes, en el array, dos JSON que vienen a representar estos dos nodos, en el cual uno tiene entonces name, type y otro name HTML y así sucesivamente cada uno de ellos hasta abarcar todo el documento HTML. Entonces, esto es el DOM, es simplemente una representación del código HTML en JSON y con este JSON es que nuestro código JavaScript va a manipular el código HTML. Entonces, cualquier cambio que realicemos en el DOM a través de JavaScript se va a ver reflejado en el documento del HTML. Entonces, además de tener estos dos atributos, cada JSON de tener estos dos atributos tiene una gran variedad de atributos que van a depender mucho del tipo de elemento que ese nodo está representando. Por ejemplo, si nos paramos en el nodo del H1 que tenemos acá, de este H1, entonces lo que sucedería es que allí vamos a tener unos atributos de, por ejemplo, el texto que contiene. Digamos, ese hola mundo puede estar dentro de un atributo de ese nodo del H1. Ya lo vamos a ver. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando nosotros decimos, vamos nuevamente acá, cuando nosotros decimos document, esa palabra document hace referencia a ese primer nodo que podemos ver acá. Es el primer nodo donde van a desplegar todos los elementos HTML en el DOM. Entonces nosotros decimos document. Document tiene un atributo que viene a ser una función llamado getElementsByTypeName, en el cual nosotros a través de parámetros le especificamos cuál es el nombre de la etiqueta que queremos obtener y él nos va a devolver. Vean el nombre dice elements en plural. Es decir, que no nos va a traer uno, si hay uno lo va a traer, pero si hay más de uno va a traer todos los que hayan, todas las etiquetas o los elementos H1 que existan en el DOM. ¿Listo? Entonces recuerden que el DOM es un reflejo del código HTML. Entonces, si en el DOM existe más de un H1, es porque en el código HTML existía más de un elemento H1. Entonces, esto lo que nos devuelve es un array de elementos, de referencias al elemento H1. Este también, por clase, viene a ser parecido al H1, pero en este caso es el class name, por el class name de cada nodo, y nos va a devolver también un array. Y el por ID es el único que no nos va a devolver un array, sino que nos va a devolver un único elemento, si existe, obviamente. Entonces, cuando decimos document.getElementById, como dice ahí en el elemento, perdón, en el método, obtener el elemento, no elementos, sino elemento, entonces simplemente nos va a traer una referencia y no un array de referencias. En este sentido, ¿sí?
En este sentido, entonces nosotros podemos concluir que, vamos acá, que entonces esa variable document que siempre hemos estado utilizando es ese nodo padre que existe dentro de nuestro esquema de DOM. ¿Listo? Bueno, a tener en cuenta, si por ejemplo en nuestro código HTML existen dos etiquetas con un mismo ID, entonces ¿cómo va a ser este método para volvernos un único elemento si existen dos? Pues lo que sucede es que por eso es que en el código HTML no debemos tener elementos con mismos ID. El ID es único para cada elemento. Cuando queremos aplicarle mismos valores, queremos representarlo con un mismo nombre, pues haría con las clases. La clase, cada elemento puede tener las mismas clases que otro elemento, pero el ID es único para ese elemento específico. Entonces, cuando nosotros intentemos decir document.getElementById y existen dos elementos con el ID title, lo único que va a hacer es devolvernos el primer nodo que encuentre y va a ignorar todos los demás que tengan ese i. Eso es lo que sucedería. Entonces, entendiendo eso, vamos a hacer un ejercicio correspondiente a cómo entonces manejaríamos el DOM. Vamos primero a ver cómo se ve el DOM exactamente en JavaScript. Luego un ejercicio de cómo manejaríamos el DOM para a un ejemplo básico. Y luego veremos entonces cómo se refleja el DOM dentro de los eventos que obteníamos cuando hacíamos ejercicios de formularios. ¿Listo? Entonces voy aquí a compartir esta parte del código. Vamos aquí a borrarnos este formulario que teníamos acá. Vamos a borrarnos esto y simplemente vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí voy a tener una etiqueta H1, es decir, tenemos una estructura base dentro de nuestro código HTML. Voy a hacer un poco más de zoom. Entonces tenemos la estructura base del código HTML. Aquí tenemos entonces enlazados los estilos. Aquí tenemos enlazado el script. Y aquí tenemos entonces nuestro elemento H1. Entonces, si yo aquí en script digo, por ejemplo, console.log y le digo acá document, es decir, nada más, no le estoy diciendo al document que me traiga un elemento ni lo otro, simplemente se va a imprimir. Entonces aquí tenemos la impresión del document. Denme un momento, ya ven. Listo, disculpen allí. Entonces, como les decía, aquí simplemente imprimimos el document. Aquí en consola tenemos entonces ese document. Si lo abro, bueno, aquí tenemos una representación vana de... Ahí, aquí es como, listo, aquí ya tenemos la representación del JSON en sí. Voy aquí a abrirle Firefox para ver, para que lo veamos con zoom. Entonces aquí tenemos el document y vean entonces qué viene a ser el document. El document simplemente viene a ser entonces un JSON con una gran variedad de atributos. En este caso, veamos los primeros que vimos. Lo primero que vimos del DOM fue entonces que existe un atributo llamado noteName. Busquemos el atributo noteName. Si vamos por acá, aunque lo podemos buscar con esto, vamos a ignorar esto acá.
Entonces simplemente es bajar en toda esta cantidad de atributos. Aquí aparece el node y vean que nos muestra el nombre de este nodo en el que estamos parados acá. En este caso, el nombre document. Ese es el primer nodo de todo el elemento, de todo el DOM. Luego, vean que aquí existen otros atributos que para el DOM no aplican. Perdón, para el nodo document no aplican. Sí, para los que recuerdan, en formulario nosotros manejábamos algo como el on-chain. Vean que el on-chain es un atributo que existe para un elemento de campo de entrada, es decir, para un elemento input, en el cual cada vez que el usuario cambiaba el dato ingresado en el campo, se ejecutaba una función. En este caso, aquí nos dice que no aplica ningún on-chain para el nodo document. Pero si nosotros agregamos eso en nuestro elemento de input, vamos a ver ese cambio. Ya veremos entonces ese cambio que tendríamos allí. Listo, entonces aquí podemos ver una gran variedad de atributos que para el nodo específico puede que no esté aplicando y otros atributos que para este nodo esté aplicando. ¿Ya de qué va a depender eso? Del entendimiento que nosotros tengamos a profundidad de ese documento en específico, es decir, del nodo en específico, es decir, del documento. Entonces, si nosotros revisamos ahora lo que estamos mencionando acá, Chill Notes. Entonces vemos acá en Chill Notes que tenemos entonces en la primera posición el JSON de .type, veanlo acá, este es el JSON de .type, y en la segunda posición el JSON de la etiqueta HTML. Y vean que allí tiene su atributo LANETS, que es lo que tenemos en nuestro código HTML. HTML LAN igual a es. Entonces, abro este JSON y aquí entonces veríamos todos los atributos de ahora el nodo HTML y así sucesivamente hasta ir en cada uno de los nodos que tengamos allí. Entonces, este nodo HTML, si volvemos a revisar noname, bajamos un poco acá, aquí tenemos noname es HTML y si vemos entonces en el atributo children, vamos por acá. Si vemos en el atributo children, entonces tenemos dos elementos más. Tenemos un hit que viene a ser, por el juego HTML, viene a ser todo esto de acá. Y tenemos la etiqueta body que viene a ser todo esto de acá. Entonces vienen a ser estas dos etiquetas, el hit y el body. Simplemente eso. Y si nosotros entramos al body y buscamos nuevamente el chill notes, o children, aquí podemos ver entonces la etiqueta H1. Y si abrimos la etiqueta H1, entonces podemos ver acá el atributo, veamos por acá, para este nodo de H1, hay un atributo que se llama inner HTML o inner text. Entonces, ¿qué sucede con este inner text? Si yo acá cambio este valor, bueno, aquí no lo podemos cambiar directamente, pero si yo desde JavaScript cambio el valor del nodo del H1, el atributo innerText, lo que voy a cambiar es ese texto que está presentando nuestro elemento H1 y lo vamos a cambiar desde JavaScript, porque recuerden que cualquier cambio que yo haga en el DOM se va a reflejar en el documento HTML y JavaScript se comunica con el código HTML es a través del DOM. Entonces, básicamente, lo que mueve JavaScript es el DOM y no directamente el HTML. Entonces, hagamos eso. Vamos acá, le damos acá el código HTML. Entonces, vamos acá y por acá en el script, nosotros podemos hacerlo de varias maneras. La primera simplemente entonces decir, vean que el valor predeterminado de nuestro H1 es título. Vamos a cambiar ese valor. Aquí tenemos título, entonces una manera es decir entonces document.children, child nodes, obtener el de, como ya nosotros sabemos que en child nodes existe uno que se llama HTML, vamos a imprimir simplemente este por el momento para ver si vamos bien.
Vamos acá. Allí nos dice que vamos mal. Vamos a seleccionarlo así también. Entonces vamos a seleccionarlo con la posición. Listo. Allí seleccionamos HTML. Ahora del HTML vamos a entrar al Children nuevamente y vamos a seleccionar el de la posición 1. Entonces aquí punto Children, también el de la posición 1. Luego en el body vamos a entrar nuevamente al Children y vamos a seleccionar el de la posición 0. Entonces aquí Children, posición 0. Y allí tendríamos el elemento H1. Vean que eso es lo que imprime acá, el H1. ¿Qué fue lo que obtuvimos desde el nodo padre, que es document? De los hijos, cogimos el que está en la posición 1, luego ese que viene a ser el HTML, los hijos de ese nodo HTML, vamos a coger el de la posición 1 nuevamente, que es el body, y del body vamos a coger el de la posición 0, que es el H1. Y allí tenemos impreso el H1. Veanlo acá. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente esto se vuelve muy complejo de yo mirar todo el código hasta llegar a un elemento. Yo simplemente puedo utilizar los tres métodos que podemos manejar para ir directamente a ese nodo. Podemos ir entonces por el ID, podemos ir por el nombre de clase o podemos ir por el tag name. En este caso, vamos a seleccionar el ID. Entonces, perdón, el de clase. Vamos a darle aquí a nuestro H1, además de un ID, vamos a darle una clase. Class type. Entonces acá, document.getElements by tag name, perdón, elements by class name, y entonces le decimos que es la clase type. Entonces vean lo que sucede. Como estamos buscando por clase, recuerden que las clases lo pueden tener una gran variedad de elementos, una misma clase. Entonces este método nos va a devolver una lista de elementos. Veanlo acá. Entonces aquí tenemos una lista de elementos donde en la primera posición obtenemos el único elemento que tiene la clase title, que en este caso es el H1. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente acá, como es el único elemento, decimos el de la posición 0 y ya tendríamos directamente ese nodo. En este caso nos lo muestra en código HTML, pero recuerden que esto es un JSON. Es el nodo que representa entonces exactamente este H1. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, por el momento lo voy a dejar por ahí para no molestar tanto con arrays. Get element by ID. Entonces aquí nuevamente indico title. Y allí sin decir ninguna posición porque esto no devuelve una lista o un arreglo, sino que devuelve el elemento específico. Entonces aquí tenemos el H1. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí pues estaba imprimiendo, pero eso va a ser una referencia en una variable. Vamos a decir que esta es la referencia de un título. Y entonces que vean que ya no nos sale en consola porque no estoy usando console log. Lo que yo no imprima no va a aparecer en la consola. Voy a quitar esta clase, solo lo voy a dar con el ID. Y entonces aquí lo voy a decir, por ejemplo, title punto, como decía, inner text. Veanlo acá, inner text va a ser igual a, digamos acá, hola mundo. Entonces vean lo que va a suceder. Cuando yo le dé control S, que es cuando yo guardo este archivo, se va a cambiar este valor de título, aunque nuestro código HTML diga que el H1 tiene de contenido título. Entonces le voy a dar aquí control S y vean que cambió. Aunque en el HTML le digamos que el H1 va a decir título, en JavaScript ahora le estamos diciendo que va a decir hola mundo. Entonces vean que ya nosotros estamos modificando el código de JavaScript, perdón, el código del HTML a través de JavaScript que en realidad se conecta a Saltón. Listo, básicamente es eso. ¿Alguna inquietud hasta acá para continuar con el ejercicio? Buenas noches, Fabián, qué pena. Lo que pasa es que Ujú. creo que me perdí en un momento y no me quedó claro de dónde sacabas las posiciones, pues posición Sí, 0, 1.
Listo. Bueno, entonces vamos nuevamente a imprimir el documento para que hagamos nuevamente lo que estaba haciendo. Entonces aquí imprimo el documento, vamos a hacerlo entonces paso a paso con Firefox. De aquí. ¿Por qué utilizo acá Firefox y en el otro Chrome? Simplemente para no alterar el tamaño del inspector. Si yo cambio ahí el tamaño del inspector en Chrome, se va a cambiar para todos los sitios. Entonces yo utilizo Firefox como para no desconfigurarme el Chrome. Entonces listo. Le vamos a darlo acá. Imprimimos, vean que esto lo comenté, eso es como si no existiera. Entonces aquí imprimo el documento. Y aquí entonces, como habíamos visto en el diagrama, el document es el nodo padre, es el nodo de donde va a empezar a estructurarse cada uno de los elementos de nuestro código HTML. Entonces, en ese document hay un atributo que se llama SIGNodes. Yo abro este document, aquí hay un atributo que se llama SIGNodes. Si abro este SIGNodes, aquí nos dice entonces que en la posición 0, voy aquí a que en la posición 0 viene a estar este elemento doctype y en la posición 1 el elemento HTML. Entonces, ¿qué hago? Ok. Entonces, como yo quiero ir hasta el H1 y el H1 está dentro del elemento HTML, entonces yo hago lo siguiente. Document punto, digo entonces aquí, el atributo, ¿cómo se llama? Child nodes. Entonces aquí, child nodes. Y entre corchetes, entonces le digo cuál posición quiero seleccionar, el 0 o la 1. En este caso, la 1, que viene a representar la etiqueta HTML. Le doy control S y aquí entonces obtendríamos el nuevo nodo, el nodo HTML, que fue lo que filtramos acá. Entonces, si a este nodo HTML volvemos a buscar el atributo a este nodo HTML volvemos a buscar el atributo children. Aquí en children vemos que en la posición 0 está el head y en la posición 1 está el body. Si vemos aquí el código HTML, vendría a ser entonces el head y el elemento body. Y como queremos llegar al H1, entonces debemos entrar al body. Entonces vamos nuevamente acá. Punto, atributo, se llama children. Entonces aquí, children, entre corchetes, ¿qué posición quiero seleccionar? La 1, que es el body. Selecciono la 1. Vuelvo y guardo. Ahora me imprime el body. O sea, por allí va el filtro. Entonces ahí me imprime el body. Vuelvo a abrir el body, todo el JSON del body. Busco nuevamente el atributo children. Y dentro del atributo children, entonces aparece en la posición 0 va a estar nuestra etiqueta H1, nuestro elemento H1, que es el elemento que queremos seleccionar. Entonces, nuevamente decimos punto children y entre corchetes la posición 0, que es el que tiene la etiqueta H1 que nosotros queremos seleccionar. Le damos control S y allí con esta línea, esta ruta, desde el nodo padre, que es el document, hasta el children 0, viene a ser toda esta ruta, viene a ser la ruta de la etiqueta H1 que está en nuestro código HTML. Allí queda claro. Súper claro. Muchísimas gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces, como esto es muy complejo de realizar, ¿cierto? De ir desde el padre hasta cada elemento que nosotros queramos hacer referencia, lo único que hacemos es utilizar document y un método que nos ayuda a buscar ese elemento específico. En este caso, nuestro elemento H1, vamos aquí a abrir esto, nuestro elemento H1 tiene un ID title, entonces vamos a buscar ese elemento solo por el ID y le señalamos entonces que es el ID title. Y no es necesario yo ir de uno a uno por cada nodo de todo el JSON del documento para llegar a ese title. Simplemente con este método llegamos allá sin estar revisando. Y entonces, una vez teniendo la referencia del nodo de nuestro DOM que representa nuestro elemento H1 del HTML, entonces allí este nodo
tiene un atributo que se llama inner text. Ese atributo, el valor que se almacena en inner text para el nodo title, que viene a ser la referencia del H1, es lo que se va a mostrar en el código HTML. Entonces, por eso es que aunque en el HTML decimos que el H1 va a decir título, en realidad por nuestro JavaScript él dice hola mundo, presenta hola mundo. Si vamos aquí en el inspector y seleccionamos el código HTML, ahí tenemos que nuestro H1, el contenido del elemento H1 es hola mundo y no título como teníamos acá en el HTML. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Ninguna. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a realizar un ejercicio muy básico de modificar el contenido de nuestro elemento H1 a través de un input. Entonces, hagamos aquí un pequeño formulario. Vamos a ver qué decir formulario. Vamos a decirlo, bueno, después del título. Entonces aquí un formulario donde tenga un campo, un input de tipo texto, que tenga aquí placeholder, nuevo título y un botón, vamos a ver qué decir, input de tipo submit, que diga cambiar título. Entonces allí tenemos entonces nuestro pequeño formulario. Vamos a dejar el botón abajo, vamos a utilizar la etiqueta BL para que haga un salto de línea. Esto es como un backslash N en cadena. Entonces aquí tenemos un campo, un formulario. El formulario es simplemente esta cajita azul. Entonces este formulario contiene un campo donde va a recibir un nuevo título y un botón cambiar título del cual se va a modificar este elemento, el contenido de nuestro H1. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a quitar esta línea que modificaba nuestro contenido. Allí se queda entonces con título. Y entonces vamos a seguir con lo siguiente. Vamos a decirle a nuestro elemento for que va a tener un ID llamado myFor. Vamos a ver qué decir entonces. Vamos a guardar en una variable llamada for la referencia, el nodo que representa nuestro elemento HTML del formulario, que tiene entonces el ID myFor, es decir, este elemento for que tiene como ID myFor. Allí lo ponemos y entonces volvemos a hacer lo que hemos visto anteriormente. Decimos entonces for.addEventListener para el evento submit. Va entonces a ejecutar esta función que recibe un evento. Este evento lo va, ese evento lo va a prevenir, que es el evento predeterminado que hace un formulario, que es intentar enviar este dato a un servidor, que es lo que habíamos visto anteriormente. Y acá entonces diríamos lo siguiente. Diríamos entonces que lo que se ingrese en el campo de nuevo título se va a ingresar, va a cambiar entonces el contenido de nuestro elemento título. Entonces vamos a decirle acá que este input tiene un ID llamado new title. Entonces aquí vamos a decir var new title es igual a document.getElementById new title. O vamos a decir a esta variable typeInput para que tengan en cuenta lo siguiente. No importa el nombre de variable. Lo importante es que este elemento sí sea el mismo ID que tiene allí en nuestro HTML. Pero el nombre de variable es lo que nosotros queramos darle. Si vamos a decirle X, no va a tener problema. Entonces aquí typeInput y entonces vamos a decir lo siguiente. Cuando ejecute el método submit a nuestro formulario, que es lo que se ejecuta cuando el usuario le da clic aquí en este botón, entonces, además de prevenir el comportamiento por defecto que tiene el evento submit, va entonces a cambiar el contenido de nuestro elemento título.
Entonces decimos aquí title.innerText va a ser igual, recuerden que aquí decíamos entonces hola mundo, ahora no vamos a especificarle la cadena, no le vamos a quemar la cadena, sino que vamos a decir que va a ser la cadena que recibe por el campo del title input. Entonces title input.value. Y una vez hecho eso, vamos a resetear nuestro formulario. For.reset. O sea, aquí cerramos y entonces vean lo siguiente. Si yo aquí en el campo digo entonces hola mundo y le doy cambiar título, vean que entonces se reinicia nuestro formulario y ya el contenido del H1 deja de ser título y ahora se convierte en el texto que ingresamos en este campo. Y así para todos los datos que estemos ingresando acá. ¿Listo? Ahí estamos cambiando, le estamos dando un nuevo título a ese H1. Nuevo título de la manera que nosotros se lo pasemos en esta única línea. Esta es la línea responsable de cambiar lo que se está ingresando en el campo por el texto que contiene nuestro título. Hasta ahí todo claro. No hay inconveniente con eso. Profe, si yo tengo dos archivos de HTML, Sí. entonces no le puedo colocar title tampoco a un... O sea, el ID title lo puedo usar solamente en uno de los archivos, si el JavaScript está ligado a los dos. Ajá. O sea, Listo. no, Muy ok. buena pregunta. Bueno, sí. Vamos a resolver entonces esa pregunta. Esa pregunta no es tan fácil de resolver. Veamos acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un poco de paint, que la pregunta no es tan fácil. Allí lo que sucede es lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, dos archivos, dos archivos HTML, uno se llame, uno se llame index.html. Vamos acá. Entonces uno se llama index.html y otro se llame, por ejemplo, registro.html, por decirlo así. Entonces, si nosotros tenemos estos dos códigos HTML, vamos a dejarlo aquí un poco separado, y tenemos luego un código JavaScript, tenemos entonces un código JavaScript, lo que sucedería es lo siguiente. Si tenemos en nuestro archivo index.html, index.html, entonces lo único que sucedería es lo siguiente. Index.html y otro HTML que diga registros.html y en esos dos HTML vinculamos un mismo código JavaScript, sucedería lo siguiente. Vamos aquí a decir script.js. Entonces aquí lo que sucedería es lo siguiente. Cuando este código JavaScript se va a ejecutar con respecto al HTML que se esté renderizando en el navegador. Es decir, si yo en el navegador estoy parado en el index.html, vamos aquí a decir index.html, si yo estoy parado en este HTML que viene a tener un título, un formulario, y nuestro código JavaScript hace referencia a esto, entonces no va a tener ningún problema. El script va a ejecutarse normal, sin problemas. Cuando yo vaya al código de registro, se va a ejecutar ese mismo script con respecto al HTML que estamos parados en el navegador, que viene a ser el de registro.html. Entonces, este script, el buen comportamiento del script va a depender entonces en qué HTML estamos parados en el navegador.
Entonces, por eso es que es recomendable, a menos que sea un script genérico, es recomendable que cada pantalla o cada HTML tenga su propio script. Pero hagamos aquí el ejemplo. Vamos a comentar esto, es decir, este código no existe. Simplemente vamos a decir lo siguiente. Var type va a ser igual a document.getElement by ID, lo mismo, type, listo. Y vamos a imprimirlo en console, console.log type. Entonces, si nosotros revisamos esto acá, aquí tenemos entonces que hace referencia a esta H1. Y si nosotros tenemos otro código HTML, aquí decimos registro.html, vamos a tener la estructura base. Vamos a decir entonces aquí que va a ser un script, va a ser a este mismo, va a vincular este mismo código JavaScript. Entonces van a ver lo siguiente. Vean que en este código HTML de registro.html no existe ninguna etiqueta con el ID title, que es lo que sí existe en nuestro index.html, que es esta etiqueta h1. Entonces vean que acá nosotros tenemos, cuando nos paramos en index.html, entonces aquí nos muestra efectivamente ese h1 que tenemos en nuestro código HTML. Pero si ejecutamos este mismo script, estas dos líneas, para entonces el HTML, registro.html, entonces vean que nos devuelve un null. Es decir, que el script se ejecuta con respecto al HTML que se está vinculando en el momento que el usuario está parado. ¿Sí queda claro la respuesta? ¿O queda un poco enredado? Sí, 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 se entiende, muchas gracias. O sea que por cada HTML debo tener un JavaScript. Es lo recomendable. Exacto. Ok, Listo. gracias. Listo. Entonces, ya teniendo eso claro, vamos a seguir acá con lo que teníamos por acá. Otra cosa a tener en cuenta, si aquí no dice index.html en esta URL, sino que está parado directamente acá, pues simplemente significa lo mismo. Él va a mostrar el index.html, que es el archivo principal. Bueno, entonces, ya teniendo eso en cuenta, vamos aquí a hacer una última cosa por acá. Document element inner list. Entonces veamos lo siguiente. Si yo acá en este evento, nosotros en lugar de, vamos aquí a hacer lo siguiente. Vamos acá, vamos a eliminarnos esto. Vamos a eliminarnos esto y vamos a hacer simplemente una función. Una función que diga change type, es decir, cambiar título, en el cual él recibe un valor y lo único que va a hacer entonces esto es decir, type.innerText va a ser igual entonces a ese valor que recibe por parámetro. Básicamente esto. Y acá vamos a dejar simplemente con el input. Es decir, vamos a dejar este input. Entonces aquí tenemos nuestro código HTML donde tenemos nuestro H1 y nuestro input para que entendamos de una vez qué viene a ser ese evento que recibe allí. Entonces aquí tenemos esta función que lo que haremos es lo siguiente. Aquí en el evento onChain, que es un atributo de la etiqueta input, vamos a ejecutar la función chainType que tenemos en nuestro script y le pasamos por parámetro el valor que va a recibir en este campo, que nosotros decíamos acá, event.target.value. Lo dejamos allí. Entonces aquí el nuevo título, si digo aquí hola mundo, vean que ahí cambia. Si digo Bianfa, allí cambia y así sucesivamente en cada vez que cambiemos el valor de este campo.
sin necesidad pues de un botón ni nada por el estilo. Pero entonces aquí quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Voy a quitar esto nuevamente y vamos a ver aquí en el script. Voy a tomar referencia de ese campo. Entonces ese campo se llama new type input va a ser igual al document.getElementById que tiene este ID que tenemos acá, new type. Allí lo tenemos y vamos a imprimir esa referencia. Entonces cuando imprimimos esa referencia, ¿qué es lo que en realidad imprimimos? El nodo, new type input. Entonces aquí estamos imprimiendo el nodo de nuestro DOM que existe en JavaScript con respecto al HTML. Si yo abro esto acá, aquí podemos ver una gran variedad de atributos que tiene el nodo. ¿Este nodo cuál es? El del campo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, busquemos el placeholder. Veamos por acá, ¿dónde puede estar el placeholder? Por acá. Vean que allí tiene diferentes cosas. Aquí está. Vean que aquí, bueno, vamos a abrirlo en Firefox para que hagamos el zoom. Entonces vean que acá en el nodo del campo existe un atributo que se llama placeholder. Y ese atributo, vean que es exactamente el atributo que nosotros tenemos en HTML con respecto al placeholder. Vean, aquí está placeholder, dos puntos, nuevo título. Esto es lo que entendería nuestro código JavaScript y esto es lo que tenemos en HTML. Entonces, asimismo, nosotros podemos buscar el atributo onChain. Si nosotros buscamos por acá el atributo onChain, vámonos por acá. Aquí está. Nos dice entonces que este atributo onChain es nulo. ¿Por qué es nulo? Simplemente porque nuestro campo por defecto no va a ejecutar nada cuando haya o se ejecute el evento on-chain dentro de nuestro campo. Es decir, si ocurre el evento on-chain en nuestro campo de nuevo título, simplemente no se va a ejecutar nada porque no especificamos ninguna función. Y si yo acá entonces digo, lo que teníamos acá, teníamos entonces on-chain es igual a chain title, donde le pasamos entonces event.target.valued. Entonces, si volvemos a buscar en nuestro JSON el método onChain, van a ver lo que va a tener acá. Vamos por acá. Entonces aquí tenemos, en el evento onChain, ahora tiene guardado una función, que es la función que se va a ejecutar cada vez que cada vez que se ejecute la acción del onChain, el evento onChain. ¿Y qué trata esta función? Pues que le estamos pasando a través de parámetros el valor que recibe este campo por el usuario. Entonces aquí nos dice, listo. Entonces va a recibir ese evento y ese evento viene a consistir algo del DOM también. Entonces vamos aquí a hacer lo siguiente. En lugar de yo pasar directamente el valor desde acá, desde este parámetro, vamos a decir aquí evento y vamos a decir aquí que en realidad vamos a recibir un evento y hay que decir lo que decíamos ahí en el HTML, event.target.value. Pero antes vamos a imprimir ese evento. ¿Qué nos trae este evento? Entonces, si nosotros, este es el elemento que estamos imprimiendo acá en console log, este es el nodo del input, vamos a eliminar este nodo. Y ahora con esto en blanco veamos lo siguiente. Si yo hago aquí un cambio, si yo forzo el evento del onChain, escribiendo cualquier cosa, voy a decir aquí hola, allí cambia y aquí tenemos impreso el evento que nosotros recibimos por parámetros cuando esa función del onChain se ejecuta. Ese evento es un evento que ya el navegador nos los proporciona, es decir, nosotros simplemente debemos tener en cuenta que cuando en un evento on-chain o en cualquier evento
Si le pasamos una función, nosotros por parámetros le podemos indicar que nos pase el event, que hace referencia a un JSON que este mismo evento crea. Entonces, vean, este es el JSON. Este JSON trata de una serie de atributos parecidos a un nodo. Entonces, vean que aquí tiene una serie de atributos. Por ejemplo, aquí un atributo interesante. Por acá nos indica el target, que es lo que nosotros damos acá en el script. ¿Qué decimos acá? A ese evento entra al atributo target. Entonces él entra acá, a este atributo target. Y dentro del atributo target entra al atributo value. Entonces si buscamos aquí el atributo value, o por acá, vamos a ver entonces en el atributo value ese hola que el usuario había ingresado en este campo en específico. ¿Listo? Entonces yo con eso, ya por eso puedo entender por qué es que nosotros de HTML entonces decíamos event.target.value, simplemente porque ese on-chain crea ese evento, lo captura, lo convierte en un JSON y nos lo pasa en la palabra clave llamado event. Básicamente es eso. Y event es un JSON que contiene mucha información que nos puede interesar con el evento de on-chain de este input en específico. En este caso, ¿qué nos puede interesar? Ese valor que ingresó el usuario en este campo y que lo tuvimos a través del mismo evento entrando en el atributo target y dentro del atributo target entrando a value. Básicamente, eso es lo que podemos hacer allí en el evento. Entonces, ¿qué otras cosas aquí interesantes podemos hacer? Veamos, por ejemplo, lo siguiente, ya para terminar. Lo otro que podemos ver interesante acá es lo siguiente. Si volvemos nuevamente a nuestro formulario que teníamos por acá, que teníamos entonces, si no estoy mal, era esto. Teníamos entonces nuestro formulario y solo cuando le damos en el botón cambiar título se ejecutaba. Y aquí tendríamos lo mismo, tendríamos entonces vamos a volver a la función, que viene a hacer esto acá. Entonces nosotros teníamos acá el título, la referencia o el nodo de nuestro H1, la referencia al nodo de nuestro elemento for y el campo de entrada, el input, aquí en esta variable. Y aquí entonces decíamos que si el for recibe un evento submit, primero va a cancelar este evento. Vean que ese es el evento, es este mismo evento submit convertido en un JSON para que nosotros en JavaScript lo podamos manejar. Entonces este evento lo detenemos, ese evento submit. Aquí le cambiamos el título y decimos for reset. Pero yo en realidad no necesito tener referencia del type input. ¿Por qué? Porque si nosotros imprimimos en consola, antes de cancelarlo, imprimimos en consola exactamente este JSON del evento submit, vamos a ver lo siguiente. Le damos acá cualquier valor, le damos cambiar título, aquí entonces ocasiona el evento, y aquí si abrimos el JSON, dentro de nuestra atributo target nuevamente, vamos a tener un array de inputs, en el cual cada posición viene a ser el orden de inputs que nosotros tenemos en el formulario. Entonces aquí en la posición 0 viene a ser este input de donde se ingresa el nuevo título y en la posición 1 viene a ser el input del que ejecuta el evento submit. Entonces nosotros podemos entrar del evento, podemos entrar al atributo target. Entonces le damos aquí target, volvemos a correr, hola mundo, cambiar. Aquí tenemos el nodo target, lo que representa el target. Bueno, aquí se está mostrando en código HTML, la idea es que se muestre en JSON. Vamos aquí a ejecutar. Listo. A ver, listo. Vamos a ver, cambiar título. Allí tenemos el JSON. Bueno, aquí nos sigue mostrando el HTML. Vamos a ver si aquí poniendo JSON.parse
nos convierte entonces ese elemento. Bueno, sigamos mostrándolo solo con event para que nos lo siga mostrando como evento. Entonces, si nosotros entramos al atributo target, vamos a tener un array. Y como nosotros queremos mirar el valor que ingresó el usuario en el campo, entonces decimos que ese campo está en la posición 0. Aquí lo podemos ver. Entonces, el de la posición 0 va a buscar ahora dentro de ese JSON el atributo value, que es el que contiene el valor que el usuario ingresó en este campo. Entonces, una vez hecho eso, de haber chequeado este JSON, lo podemos hacer dentro de nuestro código JavaScript. Vamos aquí a ver si lo encontramos. Aquí está, valued. En este caso, como no ingresamos nada, no nos muestra nada. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, event.target en la posición 0, que viene a ser el primer input, vamos a obtener el valor. Entonces, si decimos aquí hola mundo, cambiar título, ahí nos muestra hola mundo. ¿Y dónde lo obtuvimos? Del mismo evento que recibimos del evento Sune. Entonces, yo con esto, en lugar de decir tal input, que es la referencia a ese campo, lo podemos hacer con el evento. Event.target, posición 0, value. Y así, vamos aquí, no necesito esta referencia porque ya lo tenemos desde el mismo evento y ya sí lo podemos hacer de esta manera. Entonces, si yo aquí digo nuevamente hola mundo, cambiar título, allí funciona como funcionaba con la otra manera. Entonces, vean que esta es una manera más genérica de obtener el valor del campo que hace parte de este formulario, que viene a ser que lo venimos a obtener del evento mismo, del JSON del evento. ¿Listo? Bueno, entonces podemos dejar hasta el día de hoy hasta acá.